tienen un plantillón, pero que evidentemente, pues bueno, hemos de jugar un poco con nuestras bazas, ¿no? Nosotros allí, como os dije, el de Unicaja, esos son partidos que tienes muy poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Entonces hemos de ir de tú a tú a trabajar con humildad, con seriedad y sobre todo a intentar pues que ellos no se crezcan, ¿no? Porque es un equipo que si se crece te puede pasar por encima, vamos, como una exhalación, pero vamos, hemos de intentar, ya te digo, sobre todo seguir creciendo en nuestro trabajo y sobre todo pues que no tengamos ningún contratiempo en cuanto a lesiones y en cuanto a otros problemas. Tienen una plantilla muy larga, seguro que tendrán 3 lesionados y pondrán a 3 que no de los que estaban lesionados, con lo cual pues bueno, es de esperar pues que tendrán a gente fresca, ¿no? O sea, Luka Doncic, que para mí está jugando excepcionalmente y está haciendo un grandísimo trabajo. Ayer pudieron dosificarle, fue de los que jugó menos minutos y bueno, y en la Liga ACB está marcando las diferencias totalmente, ¿no? Por los momentos que juega, con lo cual pues bueno, ellos tienen plantilla como para poder contrarrestar el efecto de esos 3 partidos que han jugado esta semana. Yo creo que están complicadas las dos cosas, están complicadas las dos cosas, porque ellos ayer, por ejemplo, pudimos ver un Real Madrid que se fajaba en defensa, que era totalmente distinto al que habíamos visto ante Baskonia o al que habíamos podido ver ante Estudiantes, y evidentemente un equipo donde cuando aprietan las pilas corrigieron situaciones ofensivas pues que les habían hecho daño, como situaciones de cambios, como situaciones de ayudas, y trabajaron para buscar un pase extra más, y ya visteis que enseguida se fueron del marcador, ¿no? Tienen potencial para eso y para más, y es un equipo que está motivado, pues bueno, pues es un equipo pues que es difícil, muy difícil de ganar, pero no nosotros, sino cualquier equipo de Europa. Y por el contra, pues bueno, pues vamos a ver si ese exceso de partidos pues les puede pasar un poco de factura y nosotros podemos meter zarpazo en esa situación. Bueno, llegar vivos en todo momento, ¿no? Hay que llegar vivos sobre todo el último cuarto, que es el que interesa. Pues si llegas vivo la segunda parte, después te meten un parcial de 16 o 18-0, ya poco te sirve. Pero evidentemente intentar estar vivos a lo largo del partido e intentar competir al máximo. Yo tengo confianza en el equipo, yo creo que el equipo, pues bueno, estamos haciendo cosas francamente bien y evidentemente pues hemos de ser conscientes que hemos de ir allí a seguir sumando en nuestro trabajo, ¿no? Y si en nuestro trabajo esa ayuda de sumar cosas positivas al trabajo nos aporta pues el tener opciones a la victoria, pues mejor que mejor. Evidentemente no hay que dejar correr a Yuyi, es importantísimo porque primero tienen dos cosas muy buenas. Una, las carreras que puede hacer Yuyi, que puede hacer Doncic o incluso Rambo, a veces con el balón también que se desplaza. Y dos, que ese primer pase que tienen después de contraataque es terrorífico. O sea, meten el balón a campo de ataque a una velocidad francamente tremenda. La recepción del base siempre está bien colocado para soltar el balón y tanto los exteriores como los interiores corren muy rápidos por los carriles, ocupándolos perfectamente. Eso es fundamental. O sea, no permitir esas acciones. Y por contra, pues nosotros tenemos que buscar también nuestras posibilidades en situaciones rápidas, no dejar que ellos puedan formar la defensa y permitir buscar acciones que nos permitan canastas cómodas.